Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a trabajar un poco las herramientas de deformación, de deformación de posición, de transformación libre, creación de formas. Vamos a hablar también del bote de pintura interactiva y vamos a también a hablar de lo que es la máscara de recorte. Para empezar estas herramientas, lo primero que voy a hacer es crear, como siempre, una forma básica. En este caso voy a crear un rectángulo. Recuerden que lo pueden hacer con cualquier forma estructurada. Y lo que voy a hacer también es que acá, al lado, pues obviamente las herramientas que tenemos acá abajo, miren, las de rotar, de escala, de anchura, que las vimos la clase pasada, pues del video tutorial pasado, vamos a centrarnos en las herramientas de transformación libre. Es una herramienta bastante sencilla, bastante práctica de utilizar, donde podemos utilizar primero que todo el tamaño, o podemos observar, cambiar el tamaño, no es difícil, podemos aplicar la tecla Shift para cambiar en escala o Shift y Alt para cambiar en escala desde todos sus lados. Mire que es bastante sencilla. También con esta herramienta podemos ubicar donde nosotros queramos el eje de rotación de la figura. Miren entonces que es una herramienta bastante versátil, es una herramienta bastante simple de utilizar y obviamente les puede servir para ayudarse dentro de cualquier estructura del trabajo. Miren que es una herramienta bastante sencilla, que no hay que hacer, digamos, mucha explicación, solamente la seleccionamos, miren acá, herramienta de transformación libre, su comando rápido es la letra E, y tocamos el entorno y lo podemos simplemente crecer desde sus lados, crecer desde sus puntas, miren acá, desde los entornos que nosotros queramos, miren cómo podemos observar, entonces por eso se llama transformación libre, porque nos va a permitir transformar libremente la figura como nosotros queramos, en cuanto a tamaño o incluso en cuanto a rotación de la misma. Mire que podemos ubicar los ejes de rotación donde deseemos. Bastante práctica la herramienta. Pero en este caso vamos a trabajar con una un poquito más compleja. La herramienta, vamos a dar clic sostenido, llamado herramienta de deformación de posición libre. Ahora, esta herramienta lo que va a hacer básicamente es generar una especie de malla de deformación, la podemos observar acá. En la parte superior podemos observar donde dice malla, la podemos expandir un poquito más, miren acá que podemos hacer una expansión de la malla un poquito más grande. ¿Y esto para qué? Para coger puntos X de la imagen de nuestro vector y deformarlos como nosotros queramos. Como podemos observar, yo puedo seleccionar un punto de deformación, incluso miren acá, rotarlo, si así lo deseo. Podemos también expandir la malla o dejarla un poquito más corta, por ejemplo, a 1 punto o a 0 puntos, que sería lo estándar. Podemos coger esa malla o poner puntos de deformación donde nosotros queramos. Miren, yo puedo poner puntos de deformación. ¿Cómo lo hago? Simplemente doy un clic, él automáticamente me genera un punto de deformación y yo puedo a este punto de deformación rotarlo. Una de las preguntas que se hace dentro de esta herramienta, que es una herramienta bastante simple, la vamos a poner por acá de esta forma ya hecha, es si se puede hacer sobre textos o tipografías. Claro que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta el siguiente problema. Miren lo que voy a hacer acá, voy a copiar el texto. Aquí está el texto, voy a copiar en mayúscula para que lo puedan ver bien. Voy a ampliarlo un poquito, disculpen que le voy a ampliar el tamaño de ese texto. Miren acá, vamos a darle un tamaño básico. Perdón, voy a volverlo a hacer, que lo hice en un marco de texto, un error básico, te lo voy a volver a hacer. Vamos a dar un clic y vamos a copiar la palabra texto. Ahí está. Como podemos observar, ya tengo la palabra texto. Voy a crearla, voy a ampliarla. En este caso le voy a dar un texto básico, un texto normal, común y corriente. Le voy a dar un texto, por ejemplo, sencillo. Este está perfecto, este está bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la herramienta de deformación de posición libre. Miren acá, vamos a dar un clic y cuando yo la utilizo, ella automáticamente coge la forma y la deja de convertir en un texto. Entonces ya podemos seleccionar puntos de quiebre en la figura que queramos deformar. Miren acá, podemos seleccionar los pedazos que queramos deformar, cambiarla, ponerla en situación distinta. Podemos obviamente, como su nombre lo dice, deformar la herramienta como nosotros queramos. Miren acá. Y esto, pues obviamente podemos hacer juegos tipográficos o estructuras que nosotros deseemos con la figura. Mire, por ejemplo, aquí el estiramiento que podemos hacer. ¿Cuál es el problema de jugar con esta herramienta? Si la hacemos en un texto, miren lo que va a suceder. Ya el texto deja de ser un texto y se nos convierte automáticamente en un vector, como si le hubiésemos dado el comando Control-Shift-O, que es el comando básico. Mientras que una figura, obviamente las figuras simplemente ya tienen el vector estructurado. Al utilizar la herramienta de deformación de posición libre, pues ella ya automáticamente se aplica como elemento vectorial.
Entonces ya nos queda lista para qué, para jugar obviamente con ella. Miren, por ejemplo, los elementos de los fotogramas. Miren acá, perdón, los fotogramas no, del ancla, me van a disculpar. Miremos aquí, entonces podemos ya manipularla como nosotros queramos. Ahí es donde vemos esas aplicaciones de esta herramienta de deformación, de posición, de deformación. Entonces, la herramienta de transformación libre sirve para tamaño, para rotación, pero esta deformación sirve para que nosotros deformemos la figura como más nos guste, como más decidamos hacerla. Vamos a pasar también a otra herramienta muy interesante. Nosotros ya hemos en algunos casos hablado de la herramienta de buscatrazo. Como podemos observar, yo lo que estoy haciendo acá simplemente es un grupo de formas X. Les voy a dar simplemente un color distinto para que podamos ver cómo se establecen y también les voy a dar una limitante en línea. Esto lo que estoy haciendo no es obligatorio, yo simplemente lo estoy haciendo para que podamos observar la herramienta como tal. Mire entonces que tenemos múltiples formas geométricas ya estructuradas. Vamos a seleccionarlas completas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la herramienta que está acá debajo, que se llama herramienta creadora de formas. Mire que está debajo exactamente la herramienta de anchura. Miren acá, por así decirlo, icono es como unas bolitas. Miren acá, dice herramienta creadora de formas. Su comando rápido es Shift M. Ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Bastante sencillo. Vamos a seleccionar la herramienta, vamos a seleccionar primero que todo todas las figuras. Miren acá. Cogemos la herramienta de creadora de formas y lo que voy a hacer, mire, cada vez que yo paso el mouse por encima de esas intersecciones de las formas, se me crea como una especie de punticos. Ahora, para crear la forma, lo único que hacemos es clic sostenido, llevamos el mouse hacia la forma que queramos y soltamos. Nuevamente, mire que la herramienta se nos llena como de punticos, arrastramos el mouse donde queramos que se integren y soltamos. Y así sucesivamente hasta crear las formas que deseemos sobre dicha figura. A esta herramienta se le llama la creadora de formas. Es una herramienta bastante simple. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear la forma que queramos sin la necesidad, como podemos observar, de la herramienta buscatrazo. Miren, por ejemplo, acá lo que voy a hacer. Voy a crear, digamos, una cabecita básica. Lo que hago es seleccionar todas las esferitas que vemos acá y con la herramienta que tenemos acá, creadora de formas, vamos a seleccionarla y vamos a ir arrastrando las formas que queramos que se vayan integrando sobre esta. Le damos un clic sostenido y la arrastramos y ya nos queda una forma estructurada. Una herramienta supremamente útil, una herramienta que nos va a ayudar a crear un sinnúmero de estructuras de formación y o deformación de los entornos. Ahora, otra herramienta muy interesante es esta llamada la herramienta de pintura interactiva. Miren lo que vamos a hacer acá. Como podemos observar, yo tengo ya varias esferas creadas, ¿cierto? Pero también necesito que en sus intersecciones, podemos observar acá, en sus intersecciones, hayan diferentes colores. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bastante simple y bastante práctico. Voy a desplegar la herramienta creadora de formas y vamos a encontrar la que dice bote de pintura interactiva. También voy a abrir, incluso ya lo tenía previamente abierto, la herramienta color para que nos sea un poquito más fácil. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir seleccionando primero, miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar un color base, en este caso voy a seleccionar este azul, y voy a ir a un punto que quiera colorear. Por ejemplo, quiero colorear de azul solamente este entorno donde hay esa intersección. Le voy a dar un clic y mire que solamente me colorea ese punto. Voy a seleccionar, digamos, un violeta y lo quiero solamente para el punto de intersección de acá y mire que él me va dando el violeta. O sea, la herramienta de pintura interactiva nos va a ayudar para que ella va a entender cuáles son las intersecciones que existen en los vectores y podemos utilizar, obviamente, esta estructura para pintar más fácil un entorno. Ahora, esta herramienta podemos también devolverla. Por ejemplo, digamos que ya tenemos nuestro entorno pintado. Para devolvernos, simplemente nos vamos a ir a objeto. Vamos a buscar la que dice pintura interactiva y le vamos a dar soltar. Le damos soltar y él automáticamente suelta el entorno. Eso sí, no les quita todo el color a las figuras, como podemos observar. Otro ejemplo para lo que se puede utilizar es el pixel art. Nosotros podemos jugar con pixel art con esta herramienta. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy simple. Vamos a una de las viejas conocidas como cuadrícula rectangular. En este caso voy a dar clic fuera, un solo clic fuera con la herramienta de cuadrícula rectangular que ya la hemos trabajado. Vamos a dar un clic o doble clic. Vamos a generar un rectángulo. En este caso lo voy a generar pequeño de 20 por 20, número de divisiones horizontales y número de verticales 20 por 20. Lo vamos a crear. Miren acá, ya tengo mi cuadrícula. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con nuestra cuadrícula ya seleccionada, miren acá,
ahí está dividida, cojo la herramienta de bote de pintura interactiva, miren acá, y ya puedo seleccionar los ejes o los cuadritos que quiero ir pintando. Y esto me va a generar el concepto de pixel art. Entonces yo ya puedo generar elementos de pixel art con esta herramienta. Miren entonces que nos va a quedar un entorno bastante simple, bastante básico de utilizar. Miren lo que puedo hacer, o también simplemente puedo seleccionar varios cuadritos, miren acá, para pintar lo que nosotros queramos y nos va a quedar como una estructura. ¿Por qué no? Para hacer un retrato de pixel art. De hecho, les voy a anexar los ejemplos en la plataforma para que vean un ejemplo básico de pixel art que ustedes pueden también trabajar con la herramienta de pintura interactiva. Ahora, cuando la terminen de utilizar, lo que podemos hacer es darle objeto. Miren acá, pintura interactiva, y le podemos dar expandir y ya podemos observar que podemos desagrupar toda la figura, seleccionar por ejemplo los elementos que necesitemos, vamos a desagruparlo varias veces y podemos ya tener nuestro pixel art creado. Mire que es bastante simple, bastante práctico, y si le queremos dar línea a estos objetos, pues lo podemos hacer, ya que esto es un vector. Entonces nos quedan esos cuadritos como elementos vectoriales, los podemos seguir desagrupando para hacer, digamos, no sé, nuevos diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos observar, es una herramienta bastante práctica, es una herramienta bastante interesante y que sé que les va a ayudar mucho en sus ilustraciones. Entonces, no se nos olvide, es bastante sencillo de utilizar. Recuerden entonces que lo que vamos a hacer es coger varios vectores de lo que sea, y donde estén las intersecciones de esos vectores, pues lo que vamos a hacer es seleccionar toda la figura que queramos hacerle pintura interactiva. Seleccionamos bote de pintura interactiva, mírenlo acá. Seleccionamos el color que queramos para cada entorno, miren acá. Y damos clics donde nosotros deseemos que haya un color específico. Y listo, eso es todo. Si queremos que ya la figura nos quede como un vector estructurado, nos vamos a ir a objeto, pintura interactiva, y seleccionamos donde dice expandir. Y ya la convierte automáticamente en un vector, y podemos venir acá, desagruparlo, jugar con él, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente podemos seguirlo trabajando a través del concepto de vector. Una herramienta bastante interesante, bastante simple de jugar, una herramienta que nos va a permitir un sinnúmero de aplicaciones básicas y de aplicaciones simples. Pero a su vez también tenemos la herramienta de selección de pintura interactiva. Aquí me voy a devolver, me voy a dar control Z para este entorno que tenemos acá, miren aquí. Y digamos que yo necesito, voy a volver a hacer un ejemplo de pintura interactiva. En este caso voy a hacer algo sencillo nuevamente, no quiero abrumarlos con mucha información. Tampoco es una herramienta muy difícil. Miren que es muy fácil. Creamos los objetos, lo pueden hacer con la cuadrícula o con cualquier elemento gráfico que quieran. Le vamos a dar pintura interactiva normal. Seleccionamos, digamos que estamos pintando, pero resulta que acontece que yo necesito múltiples colores. Miren lo que voy a hacer. Aquí voy a seleccionar la herramienta de selección de pintura interactiva. Miren que él me va seleccionando el entorno que quiero. Entonces digamos que yo quiero este color, lo puedo pintar, este color lo puedo pintar, y así sucesivamente. Pero si quiero varios colores, yo lo que hago es utilizar la tecla Shift. Toco este, aprieto Shift, toco este, dejo apretado Shift. Mire que aquí en este momento estoy apretando con la tecla Shift, o le estoy dando clics a los elementos que quiero colorear. Al seleccionar todos, miren que le aparece como en punticos. Y ahora sí podemos cambiar el color. Y esta herramienta nos va a facilitar también la pintura de los elementos que nosotros deseemos en el Illustrator. Una herramienta bastante simple que nos va a permitir obviamente jugar mejor con el entorno de pintura interactiva. Entonces recordemos, con la pintura interactiva pintamos el bloquecito independiente, como podemos observar. A diferencia, mire que no puedo seleccionar otros entornos. Pero con la herramienta de selección de pintura interactiva podemos seleccionar varios bloques con la herramienta Shift o con la tecla Shift y poderlos pintar como nosotros deseemos, y así facilitarnos mucho más el trabajo. Ya tenemos entonces las herramientas de transformación libre, de formación. Tenemos también las herramientas de creador de formas, pintura interactiva y selección de pintura interactiva. Ahora vamos a cambiar un poquito el entorno. En muchas ocasiones vamos a necesitar recortar ya sea imágenes, vectores, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, miren lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer para poder entender el ejemplo que quiero mostrarles es que voy a seleccionar una imagen en particular. Miren, en este caso voy a seleccionar esta de la Divina Comedia.
Este es un grabado de Gustave Doré, lo voy a poner. Y digamos que yo necesito una máscara. ¿Qué es una máscara? Una máscara es como una forma que se encarga de borrar el resto de elementos no necesarios. Se encarga de poner como una especie de recorte de imagen, por así decirlo. Entonces, digamos que yo necesito para esta herramienta una máscara de elipse. Miren lo que voy a hacer entonces. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la imagen, cerciorarnos que la imagen esté siempre acá, pues obviamente en el entorno, y vamos a ponerle en este caso una máscara. Ahora, ¿cuál es la máscara? Digamos que yo quiero que la imagen de este personaje que tenemos acá, ¿cierto? Que este es el Lucifer, el de la Divina Comedia. Vamos a seleccionar y que el objeto esté sobre la imagen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera sería seleccionar, miren acá, la primera manera sería seleccionar tanto el objeto como el elemento enmascarar. Esta sería la parte larga. Nos vamos para objeto, nos vamos a donde dice máscara de recorte y le decimos donde dice crear máscara de recorte. Y listo, ya la imagen nos queda dentro de este cuadrito. Si queremos modificarla, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar doble clic y podemos observar que yo ya puedo modificar o mover la máscara desde ese entorno. Al modificar o mover la máscara, yo ya me puedo devolver a capa y listo, aquí está. Pero si yo quiero soltar nuevamente la imagen, lo que podemos hacer es nuevamente objeto, máscara de recorte y donde dice soltar, le damos soltar. Esa es una forma. Ahora, vamos a volverlo a hacer con el comando y les recomiendo que el comando es mucho más práctico, más rápido y más fácil. Seleccionamos nuestra forma o incluso si lo vamos a hacer con varias formas. Por ejemplo, yo voy a crear varias formas. Mi recomendación es que eso esté obviamente soldado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir soldado? O sea, podemos utilizar la herramienta buscatrazo o la herramienta creadora de formas que acabamos de ver para unificar, miren acá, para unificar todo este entorno. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que todo esto sea un solo vector. Listo, queda claro, esto es importante, que todo sea un solo vector. La seleccionamos, la imagen, miren acá, y en la forma, y le vamos a dar lo mismo, pero en este caso con el comando que sería control 7 y automáticamente funcionaría. O simplemente control al 7 que nos sacaría obviamente la forma. Vienen acá donde dice máscara de recorte, podemos control alt 7, miren ahí, que sería la forma de soltarlo. Bastante simple. Ahora, hasta este punto miren que la forma, o sea, es bastante básico. Miren nuevamente que lo vamos a repetir de una manera sencilla. Esto no tiene ningún pierde, no tiene ninguna estructura, digamos, de pierde básico, por así decirlo. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente nuestra imagen, poner la forma que nosotros deseemos, la forma y recomendación que esté soldada, obviamente. La seleccionamos tanto la forma como la imagen y le damos control 7. Ahí está. Y si queremos soltarla, simplemente control alt 7 para soltarla. Bastante simple. Ahora, se puede hacer esto mismo, pero en el caso particular, en este caso particular, lo podemos hacer con un texto. La respuesta es sí, siempre y cuando hagamos lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es copiar el texto. Como podemos observar, aquí voy a dejar la tipografía que había utilizado ahora para el ejemplo anterior. No hay ningún problema, la podemos dejar. Le vamos a dar un tamaño, como pueden ver acá, ¿cierto? Aquí no le va a poner texto, sino que le va a buscar, le va a poner Doré. Yo voy a buscar una tipografía un poquito más gruesa para que se pueda ver. La pueden hacer con cualquier tipografía. Ustedes ya escogen el contexto tipográfico que deseen. Le voy a dejar una tipografía básica, sencilla. Le voy a dejar esta Highland Gothic. Miren acá. Lo que vamos a hacer es poner la tipografía, como lo podemos estar viendo acá. Vamos a convertirla. Recuerden que lo podemos hacer con el comando Control Shift o clic derecho convertir a trazado. Listo, recuerden Control Shift o simplemente donde dice crear contornos, que es como convertir a unos trazados. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Ya no le puedo dar Control 7. Miren lo que pasa, si le doy Control 7, la imagen me queda en transparente y no se guarda. ¿Por qué? Porque esto no es un trazado compuesto. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, seleccionar el texto previamente convertido a contornos. Nos vamos a ir para objeto, vamos a seleccionar el que dice trazado compuesto y le damos crear. Ahora, ya podemos seleccionar tanto el texto, ¿cierto? Que se había hecho, como la imagen, le damos el comando control 7 y ya la imagen nos queda dentro del texto. Ya podemos obviamente mover la imagen como nosotros queramos para ubicarla con la posición que nosotros deseemos.
Listo, ahí está. Simplemente nos devolvemos y listo, tenemos ya nuestra imagen creada. Así es de simple. Mire que es bastante práctico como tal. Pero ¿qué pasa con una imagen que yo quiera recortar? Aquí, por ejemplo, ya tenía previamente un ejemplo creado. Como podemos observar, esto es de una caricatura de hace algunos años llamada Billy y Mandy. ¿Qué fue lo que hice yo? Sobre la figura, como pueden observar, yo creé un trazado. ¿Qué fue esto? ¿Cómo lo hice? Muy fácil. Miren pues que es bastante sencillo. Lo que hice con la figura fue lo siguiente. Como pueden observar, aquí le voy a dar un grosor, le voy a dar un grosor al trazo, no hay ningún problema que lo hagan. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con la herramienta de pluma, que ya hemos visto previamente en videos anteriores, ¿qué hice? Hice un trazado, ¿cierto? Calcando toda la figura la calqué. Como podemos observar, lo voy a sacar para que vean, mírenlo acá, es un trazado bastante sencillo. Lo seleccioné, lo tracé lo mejor posible, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues muy fácil. Cabe recordar que el trazado debe estar siempre sobre la figura, como podemos observar acá. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Vienen acá, lo que hacemos es seleccionar toda la figura y le damos el comando control 7 o simplemente objeto, máscara, máscara de recorte y creamos. Como podemos observar, ya el personaje queda en un fondo transparente e incluso podemos seguirle obviamente trabajando más elementos. Miren que ya el objeto me queda en transparente y ya pues si queremos hacer una pieza gráfica, una pieza publicitaria o lo que nosotros queramos, lo podemos hacer. Lo mismo que podemos hacer con la imagen de Doré. Yo puedo seleccionar con la herramienta de pluma, ¿cierto? Todo el contexto del personaje, en este caso lo voy a hacer de una manera, digamos, no muy pulida, porque así lo voy a hacer, miren que lo estoy haciendo muy rápido, muy rápido, muy rápido, no es la mejor forma de hacerlo para absolutamente nada, simplemente como ejemplo, lo vamos a cerrar, miren acá, siempre que es importante que quede cerrado, seleccionamos la imagen y el contorno y le damos control 7 y él automáticamente lo convirtió en una máscara. Entonces la máscara, ¿qué es lo que hace? La máscara lo que hace es ojo, ella no recorta, cabe recortar eso, pero sí enmascara el objeto, oculta los elementos no seleccionados en el objeto. Cabe recordar que si queremos soltarlo, simplemente nos vamos a objeto, máscara, soltar, o simplemente control alt 7 y volvemos a soltar la máscara para poder obviamente volverla a trabajar. Otro aspecto importante es el siguiente. Si queremos que la máscara tenga, por ejemplo, un hueco, se las voy a poner de esta manera, miren lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a crear el hueco en el objeto. Digamos que yo quiero que este centro de acá quede un hueco. Yo lo que hago es ventana, me voy para busca trazos, le voy acá a cortar, desagrupo acá el entorno. Miren ahí, quito esto, mire que nos queda con un corte. Esto es importante que lo hagamos incluso para texto. Ya lo hicimos con texto. Nuevamente nos vamos a objeto, le vamos a dar donde dice trazado compuesto, crear, seleccionamos los dos entornos y le damos control 7. Como podemos observar, ya nos queda la figura o la imagen con un hueco interno. Entonces esto nos va a ayudar a calcar otras herramientas y nos va a ayudar a calcar otros gráficos que deseemos. Espero que este video tutorial les haya gustado, espero que hayan aprendido bastante sobre estas herramientas que hemos visto y nos vemos hasta la próxima.